Sáhara Occidental y Europa. Las conquistas ya no son con ejércitos. ¿Se puede invadir un país sin disparar un solo tiro? En 1975, el pueblo saharaui estaba por decidir su futuro. España aún controlaba el Sáhara Occidental, pero había accedido a realizar un referéndum de autodeterminación de los pueblos, como exigía la ONU. Era un paso clave hacia la libertad. Pero entonces, Marruecos y Mauritania reclamaron el territorio como suyo. Alegaron lazos históricos, aunque la Corte Internacional de Justicia ya había sido clara. No existe vínculo de soberanía entre el Sáhara Occidental y Marruecos o Mauritania. Aún así, Marruecos no quiso esperar. Y tuvo apoyo internacional. Estados Unidos. Estados Unidos tenía miedo de que un posible gobierno socialista saharaui se convierta en aliado de Argelia, Cuba y la Unión Soviética. Y Henry Kissinger avaló todo desde Washington para que esto no suceda. Arabia Saudita. Arabia Saudita, que financió la operación para mantener un bloque islámico pro-occidental. Francia. Francia, que prefería un Sáhara Occidental en manos de Marruecos. Así nació una idea inédita. Invadir sin armas. En lugar de tanques, usaron 350.000 civiles, en lo que se llamó la Marcha Verde. Una invasión silenciosa de tipo civil, disfrazada de protesta pacífica, para ocupar territorio ante los ojos del mundo. Imagina esto. Tu país está por votar si quiere ser libre. Y de repente, entran cientos de miles de personas de otro país, agitando banderas, diciendo que esa tierra les pertenece. Y nadie los detiene. Habría que preguntarse. ¿Eso es una invasión? No fue una marcha espontánea. Fue una maniobra geopolítica, planificada para impedir la libertad del pueblo saharaui. Así empezó todo. Pero si nadie disparó, ¿por qué dicen que fue una invasión? ¿No era solo gente caminando? Porque a veces, no hacen falta armas para invadir. Cuando una multitud ocupa tu tierra para quitarte el derecho a decidir, y más tarde de a poco ocupa tu territorio, eso también es una forma de conquista. La Marcha Verde. La invasión disfrazada de paz. El 6 de noviembre de 1975, 350.000 personas marroquíes cruzaron la frontera hacia el Sáhara Occidental. No llevaban armas, sino banderas y pancartas, con mensajes pacíficos. Parecía una protesta por la paz, pero en realidad fue una operación estratégica de Marruecos. ¿Por qué fue una invasión? Aunque parecía una manifestación civil, lo que realmente ocurrió fue una maniobra política y militar. Marruecos organizó, financió y coordinó este movimiento masivo para presionar a España, para evitar el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui y asegurarse el control del territorio. Apoyo internacional clave. Arabia Saudita financió la marcha para asegurar un bloque islámico pro-occidental. Estados Unidos no quería que el Sáhara cayera en manos de un gobierno socialista. Francia prefirió que el Sáhara Occidental quedara bajo control de Marruecos, antes que ver surgir una república saharaui prosocialista. ¿Cómo logró Marruecos el control? España, en plena transición política, cedió ante la presión internacional y aceptó que Marruecos se quedara con el Sáhara, a cambio de detener la invasión. Mientras España evacuaba a sus civiles, Marruecos avanzaba con la ocupación, no con tanques, sino con civiles y algo de apoyo militar. Es justo que un país
se quede con el territorio de otro, solo porque envió muchas personas a ocuparlo? No, Julie, nadie debería ser forzado a perder su tierra así. El derecho a vivir en su tierra y tomar decisiones soberanas es fundamental para todos los pueblos. La Marcha Verde fue un acto que violó ese derecho y usó la presión y la ocupación para impedirlo. La ocupación del Sáhara Occidental y el desplazamiento poblacional. Tras la Marcha Verde de 1975, Marruecos consolidó su control sobre el Sáhara Occidental. Lo que parecía un acto pacífico, fue en realidad una ocupación disfrazada. Marruecos, con apoyo internacional, comenzó a trasladar masivamente a su población hacia el Sáhara Occidental, desplazando a los saharauis y cambiando la demografía local. La estrategia. Marruecos reemplazó a los saharauis con colonos marroquíes, buscando legitimar su ocupación ante el mundo. Esto hizo que cualquier intento de autodeterminación del pueblo saharaui fuera casi imposible. El silencio de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. A pesar de las resoluciones de la ONU, que pedían un referéndum para el Sáhara Occidental, la comunidad internacional permaneció pasiva. Marruecos, aliado de potencias clave, como Estados Unidos y Francia, tuvo el respaldo necesario para evitar una intervención internacional efectiva. ¿Qué habría pasado si el Sáhara Occidental hubiera sido libre? Hoy, el pueblo saharaui podría tener un estado independiente, pero la ocupación marroquí bloqueó esta posibilidad, y la población saharaui fue desplazada, vive bajo represión o bien tuvo que emigrar hacia Argelia. ¿Por qué Marruecos decidió cambiar la gente que vivía en el Sáhara Occidental y poner a otras personas marroquíes allí? Julie, lo hicieron para asegurarse de que cuando el mundo mirara al Sáhara Occidental, viera que era un territorio de marroquíes. Al cambiar la población, querían que la ocupación pareciera más legítima, y así bloquear cualquier intento de que los saharauis pudieran regresar a su tierra. La ocupación progresiva y sus implicancias para los derechos humanos. La ocupación del Sáhara Occidental, por parte de Marruecos, no terminó con la Marcha Verde, ni con la retirada de España. Desde 1975, la situación ha empeorado para los saharauis, quienes no solo vieron cómo sus tierras fueron arrebatadas, sino que también han sufrido violaciones sistemáticas de sus derechos humanos. La comunidad internacional ha permanecido mayormente indiferente ante estos abusos, y la ONU, junto con otras instituciones, ha emitido resoluciones que nunca se implementaron de manera efectiva. Los abusos contra la población saharaui. Marruecos ha establecido un control estricto sobre la región, imponiendo una presencia militar constante, que limita las libertades de los saharauis y ha dado lugar a abusos y represión. Las detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas se han vuelto prácticas comunes contra los activistas saharauis que luchan por la independencia de su pueblo. Las protestas pacíficas han sido reprimidas brutalmente, demostrando la falta de libertad en un territorio que debería gozar de ella, según los principios fundamentales de la autodeterminación de los pueblos soberanos. El papel de la comunidad internacional y la ONU. El fracaso de la ONU, para garantizar la implementación de las resoluciones sobre el referéndum de autodeterminación de los pueblos, ha sido una de las grandes fallas del sistema internacional. Aunque la ONU ha condenado el colonialismo y las ocupaciones, se ha mostrado incapaz de tomar medidas concretas para frenar la invasión marroquí o garantizar los derechos de los saharauis. El plan de arreglo de la ONU de 1991, que incluía un referéndum, fracasó debido a la manipulación de la situación por parte de Marruecos. Desde entonces, el referéndum ha sido pospuesto indefinidamente,
mientras que la ocupación sigue adelante. ¿Por qué no hace nada la ONU para ayudar a los saharauis? Julie, a veces, los intereses de los países más poderosos prevalecen sobre la justicia. Aunque la ONU debería actuar, no siempre lo hace, porque las potencias que apoyan a Marruecos tienen mucho poder en el mundo. Esto hace que, muchas veces, se dejen de lado los derechos de los pueblos, por intereses económicos o políticos. La conexión con otros procesos geopolíticos y la lucha anticolonial. La lucha por el Sáhara Occidental no es un caso aislado. En muchos lugares del mundo, los pueblos que buscan expulsar a los invasores enfrentan obstáculos similares, la interferencia de potencias extranjeras, que priorizan sus propios intereses por encima del derecho de los pueblos a decidir su futuro. El caso más emblemático es el de Gran Bretaña, que habla de libertad, diversidad, respeto, de paz mundial y todavía sigue manteniendo ocupados territorios, de forma colonial. Como es el Gibraltar de España y las Islas Malvinas de Argentina, en este último caso, cuando las tomaron expulsaron a los isleños argentinos y los reemplazaron por los de Gran Bretaña. La lección que debemos aprender. El caso del Sáhara Occidental muestra cómo el derecho de un pueblo a ser libre puede ser ignorado cuando no encaja en los intereses de las grandes potencias. A lo largo de la historia, hemos visto cómo pueblos enteros han sido desplazados por potencias coloniales, que buscan expandir su influencia. A pesar de las resoluciones de la ONU, el mundo sigue permitiendo que gobiernos extranjeros invadan territorios, desplacen poblaciones y coloquen gobiernos que solo responden a sus propios intereses. Y mientras tanto, las Naciones Unidas emiten resoluciones vacías, sin actuar de manera concreta. El derecho a ejercer la soberanía y la libertad de un pueblo es fundamental, pero no siempre se respeta. El caso del Sáhara Occidental es solo uno más, que demuestra cómo los intereses estratégicos de las grandes potencias han subyugado los derechos de los pueblos. ¿Por qué algunos países no ayudan a los pueblos que quieren ser libres, como los saharauis? Es una buena pregunta, Julie. A veces, cuando los intereses de los países más poderosos están en juego, prefieren proteger lo que les beneficia, en lugar de ayudar a los pueblos a ser libres. Los intereses económicos, estratégicos o políticos, pueden hacer que algunos miren hacia otro lado, incluso cuando los derechos humanos están siendo violados. La conquista por los vientres. ¿Un paralelismo con la Marcha Verde? En 1975, Marruecos utilizó una estrategia inédita. En lugar de avanzar con tanques y soldados, organizó la llamada Marcha Verde. Miles de civiles marroquíes, protegidos por fuerzas militares, cruzaron la frontera hacia el Sáhara Occidental, para reclamar un territorio que no les pertenecía. No fue una inmigración ni una emigración. Fue una táctica geopolítica, desplazar población civil, para alterar el equilibrio demográfico y justificar la ocupación. Una colonización con ropas de pueblo pacífico, pero con fines políticos claros. Hoy, algunos se preguntan, ¿está ocurriendo algo parecido en Europa? A lo largo de las últimas décadas, varios líderes musulmanes han hablado abiertamente sobre el poder de la inmigración y la natalidad, como herramientas de expansión. No lo dijeron en secreto. Lo afirmaron en discursos oficiales, frente a cámaras y micrófonos. Muammar Gaddafi, líder libio. En un discurso de 2006, Gaddafi afirmó: Tenemos 50 millones de musulmanes en Europa. Hay señales de que Alá concederá la victoria al Islam en Europa, sin espadas, sin armas, sin conquistas,
convertirá a Europa en un continente musulmán en unas pocas décadas. Y en 2010, durante una visita a Roma, dijo: El Islam debería convertirse en la religión de toda Europa. Gaddafi no hablaba de integración cultural, sino de transformación de la cultura occidental. Su mensaje era claro. La expansión no sería militar, sino demográfica. Ouari Boumediene, presidente de Argelia. En un discurso, que causó impacto en la Asamblea General de la ONU, en 1974, Boumediene advirtió: Un día, millones de hombres dejarán el hemisferio sur para irrumpir en el hemisferio norte. Pero no como amigos. Irrumpirán para conquistar y conquistarán poblándolo con sus hijos. La victoria nos llegará desde los vientres de nuestras mujeres. Aunque esta frase ha sido debatida y algunas versiones no figuran oficialmente en las actas de la ONU, su difusión fue tal, que formó parte del debate político europeo durante décadas. ¿Estamos ante una nueva marcha verde? Lo inquietante es el paralelismo que existe entre estos dos hechos que vamos a mencionar. El primer hecho es lo ocurrido en el Sáhara, donde Marruecos alteró el equilibrio demográfico para justificar la anexión del territorio. Y el segundo hecho es lo que muchos se preguntan hoy. Si el crecimiento masivo de población musulmana en Europa, impulsada por la inmigración sin control y una altísima tasa de natalidad muy superior a la europea, ¿es un proceso natural o una estrategia a largo plazo? Francia, Bélgica, Alemania, Suecia y especialmente España enfrentan un cambio profundo en su composición social. En muchos barrios, la cultura originaria ha sido desplazada. Las nuevas generaciones ya no se crían con valores europeos tradicionales. ¿Es solo un cambio cultural? ¿O es, como advirtieron Gaddafi y Boumediene, un reemplazo silencioso? Esto no es un llamado al odio. Es una invitación a pensar. Porque si un país como Marruecos logró apropiarse de un territorio entero, enviando población civil como punta de lanza, ¿por qué no podría ocurrir algo similar en otros lugares? Una ocupación, hoy en día, se podría dar. No con banderas. No con armas. Sino con nacimientos. ¿Por qué dicen esos líderes musulmanes que Europa será musulmana algún día? Es una pregunta interesante, Julie. Lo que esos líderes querían decir es que, a través de la inmigración y una tasa de natalidad más alta, la población musulmana en Europa crecería tanto que en el futuro, Europa podría ser mayoritariamente musulmana. No hablaban de conquistar con armas, sino de una expansión demográfica pacífica. Esto no es algo que todos apoyen, pero sí refleja cómo algunos piensan sobre el cambio cultural en los países europeos. Reflexión final. La Marcha Verde no fue una manifestación espontánea, ni un simple reclamo popular. Fue una operación geopolítica cuidadosamente planificada por Marruecos, para ocupar un territorio ajeno, el Sáhara Occidental, utilizando una herramienta poderosa, pero silenciosa. Población civil. En lugar de recurrir a soldados, Marruecos usó a miles de civiles como punta de lanza. Los envió al frente de una invasión, sabiendo que cualquier respuesta armada por parte de España habría sido condenada internacionalmente. Fue una jugada astuta, eficaz y peligrosa, camuflar una conquista territorial, bajo el disfraz de una movilización pacífica. Hoy, Europa enfrenta un fenómeno que, aunque distinto en forma, guarda inquietantes similitudes en el fondo. La inmigración masiva, desde países de mayoría musulmana,
no solo responde a necesidades económicas o humanitarias. Algunos de sus propios líderes han reconocido explícitamente que se trata de una forma de transformación profunda, una conquista demográfica. No se trata de una acusación infundada. No son solo los críticos occidentales quienes advierten sobre ello, son los propios líderes musulmanes los que lo han declarado. Gaddafi, en un discurso de 2006, declaró: Europa está condenada a ser musulmana. Las mujeres musulmanas están dando a luz a los futuros ciudadanos de Europa. Europa será conquistada por sus propios hijos. Omar Bakri Muhammad, líder islamista, fue aún más claro. La nación islámica se expandirá de manera pacífica. No necesitamos usar la violencia, tenemos nuestros vientres para ganar el futuro de Europa. Estas no son meras metáforas. Son declaraciones claras, que revelan una intención explícita. Usar el crecimiento demográfico como herramienta de poder. Si la Marcha Verde fue una estrategia para tomar el control de un territorio, utilizando civiles en masa, ¿cómo no reconocer el riesgo de una estrategia similar, aplicada a toda una civilización, como la europea, que además enfrenta una natalidad en declive? El reemplazo poblacional, cuando es forzado, dirigido o incentivado, con fines políticos o religiosos, deja de ser un fenómeno migratorio, y se convierte en una forma de ocupación silenciosa. Al igual que en el Sáhara Occidental, puede que no se realice con armas, pero eso no lo hace menos transformador, ni menos peligroso. No se trata de rechazar a personas por su origen, sino de abrir los ojos ante estrategias que buscan modificar el equilibrio cultural, político y demográfico de las naciones desde adentro, usando los propios valores democráticos de Occidente en su contra. La historia del Sáhara Occidental no es solo la historia de un pueblo traicionado. Es también un espejo de advertencia. Europa, y en especial países como Francia, Suecia o España, deben preguntarse si están dispuestos a repetir el mismo error, creer que toda entrada masiva de personas es siempre un acto legítimo de derechos humanos, cuando en realidad puede esconder una estrategia de colonización silenciosa. Porque una invasión no siempre llega con ejércitos ni armas. A veces se presenta como un flujo migratorio, como un pedido de ayuda, como una búsqueda de refugio. Y claro que existen casos genuinos y humanos. Pero cuando esa llegada masiva es organizada, incentivada o aprovechada, para modificar la cultura, la identidad, o el equilibrio demográfico de una nación, ya no estamos hablando de derechos, sino de una forma moderna de conquista. El verdadero error sería no verlo. Pensar que todo lo pacífico es bueno. Que toda inmigración es neutra. Que todo reclamo es justo. Ese es el espejismo que llevó al Sáhara Occidental a perder su tierra. Ese es el peligro que hoy enfrenta Europa. Porque la libertad de los pueblos no solo se defiende con fronteras físicas. También se defiende con conciencia, identidad y memoria. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Nos vemos en la próxima entrega.